¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de José Carlos Fernández en este caluroso mes de julio. Estamos en el Ecuador del mes y en el día 15 se ha estrenado en la plataforma Netflix una película hasta cierto punto esperada, Persuasión. I almost got married once. There were no two souls more in rhythm than Wentworth and I. And I was persuaded by my family to give him up. Esperada por una parte del público que le gusta estar pendiente de los estrenos de films que proceden de la literatura universal. Y también una película esperada, pues sobre todo por la protagonista femenina, por Dakota Johnson, que como sabéis es la hija de Don Johnson y de Melanie Griffith, y que se hizo famosa, entre otras películas, sobre todo por la saga de 50 sombras de Grey. Hombre, yo la recuerdo de chiquitita, la película que dirigió su padrastro, Antonio Banderas, Crazy in Alabama, Locos en Alabama, una película que estaba francamente bien. Bueno, vamos con Persuasión. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay que destacarla? Bueno, se trata de un estreno Netflix y se trata de una película que, en principio, no hay razón de ser para que exista una nueva versión más de una película como Persuasión. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ya se ha llevado a la pantalla las versiones de Jane Austen, como saben ustedes, una escritora británica célebre. Las versiones de Jane Austen ya abundan en el cine de manera tremenda. De esta, en concreto, dicen que es su novela más madura, la última que hizo, Persuasión, la novela más triste. De estas se han hecho además unas cuantas, no es solamente esta. Si alguien viene ahora a verla sin haber visto las anteriores y con la única intención de entretenerse y ver una historia romanticona, es decir, si alguien tiene 17 años, pues quizá la película le guste, aunque también en determinados momentos les va a aburrir porque no deja de ser una película muy a la flema británica. Pero bueno, vamos a ir por partes. I didn't know if I'd ever see you again, or if you knew how much I cared. Time makes many changes. And not yet so much changed. Persuasión cuenta una historia muy típica de las de Jane Austen, que en realidad, y siento escandalizaros, pero hacer hoy día películas de Jane Austen es muy casposo. Es decir, los clásicos es verdad que nunca mueren, la buena literatura nunca muere, pero una cosa es la literatura y otra cosa es el cine. Claro, hacer versiones de historias de Jane Austen es muy antiguo ya. Suelen ser películas muy británicas, pero sobre todo muy clasistas, o películas en las que el macho alfa ahí es el típico ejemplo de hombre o de hombres que son los que dominan la situación y mujeres desesperadas o que los esperan pacientemente o que ellas son las sufridoras. Ese tipo de literatura clasista también, donde hay protagonistas con clases, donde el romanticismo está ahí presente de una manera tortuosa. Es decir, esta película, por ejemplo, Persuasión, trata la historia de una chica que conoce a un chico y que decide dejar la relación, y él se va a ser capitán de la Marina Británica, y por circunstancias que suceden después, con el curso de los años, se vuelven a encontrar, y ella, cuando se creía que se iba a quedar para vestir santos y con una peculiar forma de ser y de carácter que tiene, pues lo encuentra él, y bueno, ahí se produce ese fenómeno de esos, como los felinos, ¿no? Que se están oliendo la cola constantemente, ¿no? Están dando vueltas y hay una serie de personajes alrededor de la película que van apareciendo para despistar a los espectadores. Ahora él flirtea con otra, ella flirtea con otro, y bueno, para el final ya esto es como la película de Jesucristo, para ya saber cómo termina todas, coño. Es decir, todos sabemos cómo termina. No estoy haciendo spoiler porque los libros están escritos ya desde hace un siglo y pico, o sea, todos sabemos cómo termina Persuasión, pero es que este tipo de películas ya sabemos cómo terminan porque son historias que ya se han llevado al cine y porque, además, insisto, están en la literatura. Y al final son películas que lo importante no es cómo termina, porque ya lo sabemos, sino lo que hay entre medio, cómo es llevado, cómo es adaptado. Y esto es muy parecido a las adaptaciones anteriores. Para evitar ese casposismo que os estoy comentando, quien dirige la película y quien adapta el libro, quien guioniza, tiene que aportar cosas nuevas. Y es lo que se le ha criticado por parte de los seguidores y puristas de Jane Austen. Claro, ¿qué se aporta aquí? Pues si volvemos a rodar una película con un estilo muy clasicista y un estilo muy casposo, nos aburre. Aquí lo que se aporta es una protagonista femenina que lo que hace es tratar de acercar la película al espectador para hacerla más cercana.
para hacerla más llevadera a la hora de identificarse el espectador más con la protagonista femenina. ¿De qué manera? Bueno, la protagonista femenina mira a la cámara, le cuenta al espectador como si estuviera narrando en tercera persona las cosas que están pasando en la película. My father, Exquisite jawline. he's never met a reflective surface he didn't like. And my sisters. Hay una identificación, hay una simbiosis entre la protagonista y el espectador, de manera que lo que intenta es actualizar. Ella viste más actual que el resto de los personajes, toma actitudes más modernas con respecto a las cosas que están sucediendo, y ella, para colmo, como os digo, tiene ese acercamiento con el espectador porque habla constantemente con él, explica lo que está sucediendo. Claro, eso ha modernizado la historia un poco. Eso nos identifica un poco con Dakota Johnson, que es el principal atractivo para ver esta película, esta chica, que es incomprensible cómo puede enamorarse de un señor como el actor que interpreta al capitán militar, porque, hombre, Dakota Johnson está bien, tanto interpretando como ella, ¿no? Es una chica atractiva, una mujer, bueno, es imposible que se pueda enamorar de un tío militar tan hierático, tan absolutamente soso y tan con una cara de palo como es el actor, que no recuerdo el nombre, pero que da igual, pues tampoco ha hecho grandes cosas, es músico también, me parece, y que interprete, que encarna al protagonista masculino. Lo entiendo, porque el fallo de casting es garrafal, no hay atractivo ninguno en ese señor, que pasa por allí por la película todo el tiempo para que ella, y que no pestañee para que ella se fije en él. Pero bueno, en fin, son las cosas que ocurren en las elecciones de los castings, las elecciones de los actores y las actrices, ¿no? Protagonistas de estas historias. Claro, ¿qué le ocurre a todo esto? Pues que moderniza la película. Al modernizarla ha recibido bastantes críticas, pero si no modernizas, hace otra versión más, como de sentido de sensibilidad, como Emma, que ya la han llevado varias veces al cine, haces cosas que no tienen sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, que al no tener sentido, pues se descubre la madre del cordero, que es que son películas que no se tienen que hacer porque ya se han hecho. ¿Para qué lo vas a hacer otra vez? Entonces le dan la vuelta, le ponen algunos otros ingredientes y hacen que sea atractiva en plataformas como Netflix. ¿Merece la pena verla? Bueno, a ver, esto es una película absolutamente intrascendente. Más si ya has visto el cine de Jane Austen que se ha hecho anteriormente. Si quieres pasar un buen rato, pues nada, pues lo puedes pasar viéndola si no tienes nada que hacer en las tardes de canícula, en las tardes veraniegas. Esta es una película de esas como los chistes largos. Pero esos chistes en los que lo que hay entre medio pues te divierte más que cuando llega al final, ¿no? Lo estás escuchando y tienen algunos puntos graciosos, y cuando llega al final dices, pues vaya final más chorra. Pues esto es lo mismo. O sea, estás con la película, estás viéndola, es vulgar, pero bueno, y cuando llega al final todo es tan abrupto, todo ocurre tan rápido para que vuelva la pareja otra vez a estar juntos, que aquello, dices, bueno, pues ya está, ¿no? Pues la has terminado porque tenías que terminarla y ya está, ¿no? Una cosa, no sé, ¿no? 7 years. 8. Darling, at some point, you have to move on. Desde el punto de vista técnico es una película muy al estilo de James Savory, pero de andar por casa. Ese estilo de director inglés, de película con flema británica, que evidentemente no es como si la dirigiera James Savory, no es ni mucho menos Lo que queda del día, ni Regreso a Hogwarts End, ni nada de eso, ni Una habitación con vistas, pero es ese estilo de cine británico, pero mucho más chusquero, ¿no? Y tratado con muchísimo menos delicadeza, pero bueno, más o menos es de ese estilo. Y desde el punto de vista técnico hay dos cosas que sí destacar. Una de ellas es esa manía que tiene quien ha realizado la película, pero también que ocurre mucho en el cine, de rodar determinadas secuencias, sobre todo comidas y cenas, y primeros planos de actores, de protagonistas, en donde le dan por utilizar la cámara en mano, la cámara al hombro, y no utilizar el traveling, o no utilizar el trípode. Hay secuencias de esas cenas que tienen los protagonistas, esas típicas cenas inglesas, donde se sientan ahí todos muy pomposamente, donde la cámara está constantemente moviéndose, que es un fenómeno que en el cine se utiliza para crear inestabilidad en el espectador, o crear un antecedente de algo inquietante que va a ocurrir. No ocurre nada en una cena de este tipo inquietante, es una cena normal inglesa. Joder, pues coge la cámara, ponla en el trípode y rueda a los actores en primeros planos o sentados en la mesa con la cámara quieta, que no está constantemente moviéndose, porque ni estás haciendo cine dogma,
ni tampoco estás haciendo nada para crear en el espectador esa sensación de parecer que es que en la escena se ha colado un animal de 4 patas que está por ahí andando y la estás viendo a la cámara como si fuera el Drácula de Coppola, ¿no? Cuando se convertía en lobo. Es decir, no entiendo esa falta de estabilidad de la cámara que he visto en más de una película, ¿eh? No solamente me estoy refiriendo a esta, no la entiendo. Y desde el punto de vista musical de la banda sonora, cabe destacar que al final es como son esas típicas bandas sonoras de películas que en lugar de ser protagonista la música como un elemento importantísimo, protagonista a la hora de contarnos lo que está ocurriendo, pero con la música y relacionarse con los protagonistas y crear en el espectador esa sensación psicológica de lo que la música te está contando. Aquí lo que se utiliza la música es simple y llanamente, como en otras ocasiones también peligrosamente, para cortar secuencias. Hay que hacer una secuencia bonita, le pones música a determinada secuencia y la terminas. Empieza una secuencia un poco triste y haces una música un poco triste y termina la secuencia, termina la música. Es decir, no hay un acompañamiento de imágenes en lugar de una técnica narrativa de la música. Y eso es peligroso y es erróneo. La música no debe acompañar, la música debe contar. Y aquí no cuenta qué acompaña. ¿Cómo acompaña? Bueno, es lo que yo le llamo el nuevo clasicismo minimalista, ¿no? La música que parece música clásica, pero que emplea las mismas codas, la misma forma de hacer, que es constantemente sonando lo mismo y que se repite constantemente, pero con un sentido clásico. Es decir, es como Michael Nyman, pero empleando música clásica. Que, pues, no me acuerdo ni el nombre del músico, del compositor, no lo ponen en los créditos apenas. No aparece en el principio, pero el compositor tampoco es importante, da igual. El compositor no tiene prácticamente nada destacado. Así que desde el punto de vista técnico, pues esas cositas también hay que tenerlas en cuenta y en la película no se cultivan, no se cuidan. ¿Cuántas versiones hay ya de Persuasión, ya que lo hemos hablado? No hay bastantes, pero hay ya unas cuantas. Hay una película británica, lógicamente tiene que ser británica, del año 62, creo, para la BBC. Hay una película después en los años 70, creo que en el año 72 o 73, española, incluso, que es un largometraje, pero que está incluida, marcada. Se puede ver, creo que en la web de RTV, la web de Televisión Española. Está marcada dentro de una serie de capítulos largos como largometrajes de historias narradas desde la perspectiva de los libros de Jane Austen. Y Persuasión está ahí. Es una historia que, por cierto, el protagonista masculino, el capitán protagonista masculino, lo interpreta Juan Diego, un jovencísimo Juan Diego a principios de los años 70. Hay otra versión inglesa también, en el año 1995, y después hay una versión también televisiva de nuevo para la televisión británica en Reino Unido que se rodó en 2007, en el año 2007. Bueno, como estáis viendo en las fotos que os estoy ofreciendo, porque si pongo las imágenes me la van a censurar en YouTube y ya la vamos a liar, y YouTube está insoportable con estas cosas, pues tienes que pelear con ellos y decir que es que tú te dedicas a hacer críticas, no a piratear y todo eso. Pues como estáis viendo en las fotos, es que hay cosas. Aquí estáis viendo, por ejemplo, el año 2022, la película Persuasión de ahora, y estáis viendo la imagen de la película del año 2007. Solamente un fotograma, pero es que la secuencia es igual, Y después de la versión anterior, esta también de 2022 y esta también, pero en lugar de 2007, la de 1995. Como veis, no os voy a contar, para no hacer spoiler, en qué consiste esa secuencia, pero como veis las imágenes se suceden en el mismo lugar, en el mismo sitio, con los mismos personajes, es todo igual. ¿Para qué se rueda algo que ya se ha rodado antes y hacerlo igual? Pues se hace últimamente en el cine, es lo que ocurre, y así nos encontramos en el cine con las cosas que estamos viendo. Ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy día el llamado antiguamente séptimo arte. Wentworth and I am handsome. Captain, meet Anne. Actually, we've met. Long ago, not before I was handsome. Your face has matured. Cine innecesario, cine que desgraciadamente hoy abunda en nuestras pantallas, ya sea en la pantalla grande o ya sea en de las plataformas de streaming. Persuasión, si queréis verla, pues ahí la tenéis. Bueno amigos, saludos cordiales de José Carlos Fernández. Hasta el próximo vídeo en nuestro canal Último Estreno y que sigáis teniendo un buen verano.